Un hermano a través de las redes sociales me preguntaba con mucho entusiasmo si yo estaba familiarizado con el sacerdote jesuita español y brasileño. Nació en España, él es español, pero radica en el Brasil desde hace muchísimo tiempo y ahí tiene una fundación que se llama el Centro Latinoamericano de Parapsicología, fundada en Sao Paulo, en el Brasil, ¿no? Y ahí lo dirige aún a sus 86 años. Y claro que estoy familiarizado con el padre Óscar González Quevedo. El problema es que nuestro amigo solo conoce su fase de el gran negador de las supersticiones y de los espiritistas y de las supercherías, ¿no? Eh, el, el padre Óscar González Quevedo, en efecto, en un país como el Brasil, donde existen muchísima superstición, donde existen muchos mediums, donde existe mucha hechicería y supuesta magia, el padre González Quevedo es un jesuita con grandes habilidades parapsicológicas. Por ejemplo, tiene muchas habilidades para hipnotizar, ¿no? Y entonces él se hizo famoso en el Brasil por la frase "eso no existe", ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque fue invitado a muchos programas de televisión y hay varios videos de YouTube del padre Quevedo desmintiendo y evidenciando en público, haciendo pasar vergüenza pública a muchos espiritistas y medios, demostrando que estas cosas no existen, ¿no? Y que en realidad existen fuerzas físicas y mentales, como la telequinesis, por ejemplo, la capacidad que tienen algunas personas de mover cosas a cierta distancia con el poder de la mente, que son cosas que forman parte de la parapsicología, es decir, de cosas que van más allá de la psicología, pero que son completamente racionales y estudiables, ¿no? Y de aquí que haya fundado el Centro Latinoamericano de Parapsicología, ¿no? Eh, Lamentablemente, el padre González Quevedo ha cruzado el, la frontera de la razón con la que ha eh, desenmascarado a muchos espiritistas y demostrado muchas supercherías y supersticiones en su falsedad. Ha atravesado la barrera de la razón para caer en la barrera del racionalismo. ¿A qué punto? A punto que el padre Óscar González Quevedo es conocido por su negación de la existencia del demonio y en última instancia de la existencia del mal moral. Para él, las únicas cosas que existen son las cosas malas que pasan y que son inspiradas por razones que son completamente explicables. Contra las enseñanzas de decenas de exorcistas, de importantes exorcistas, vivos como el padre Fortea, o ya difuntos como el padre Gabriele Amorth, todos coinciden en la existencia del maligno y en su acción. El padre González Quevedo cree, en cambio, que absolutamente todos los fenómenos de supuesta posesión son puramente psicológicos. Son psicológicos o parapsicológicos y que son completamente explicables. Y dado que él es capaz de hacer unos cuantos trucos con la mente, es muy dotado en esto, él los presenta en televisión y concluye que estos actos los puede hacer cualquiera con un poco de capacidad parapsicológica, y esto es suficiente, ¿no? Y efectivamente, cuando uno se encuentra con videos del padre Óscar González Quevedo, se va a encontrar con muchos de ellos que efectivamente niegan
los fenómenos de los mediums, de los curanderos, etcétera, ¿no? Pero en su libro La fuerza física de la mente, él arguye clarísimamente que los acontecimientos propios de posesión, que son absolutamente inexplicables, porque no quiero acá entrar en detalles, pero todos ustedes han escuchado o han visto, incluso en películas como la del exorcista, que pretendía ser exagerada. Cuando uno escucha las narraciones y los testimonios, incluso hoy en día en video o escritos de testigos de exorcismos, encuentran que la película El Exorcista es nada comparado con los horrores que se ven. Y el padre González Quevedo insiste en que todos estos son fenómenos parapsicológicos e insiste que el demonio no existe. Eso no solamente es sumamente peligroso para la vida de la fe, sino que, como decían muchos santos, entre ellos Fray Luis de Granada, que la mayor victoria del demonio es la de hacer creer que no existe, y la de hacer creer en su no existencia, o hacer creer que si existe está apartado y no pretende ni desea actuar delante de los demás hombres, que no desea ni quiere actuar ante la humanidad o forzar a la humanidad a seguir el camino del mal. Y nosotros sabemos, por la creciente experiencia de los exorcistas, de que esto no es así. Conozco al padre González Quevedo desde que comencé mi carrera periodística católica, ¿no? Y recuerdo que en la década de los 80 era mucho más popular y las cosas que decía eran tomadas mucho más en serio. Pero con el resurgimiento de el satanismo que nosotros hemos visto en los años 2000, a partir de los años 2000, y con la multiplicación de los medios masivos, el hecho de que tanta gente puede grabar videos con sus teléfonos móviles de manifestaciones demoníacas, hay tantas en internet que hoy en día es difícil creerle al padre González Quevedo, y por eso que no es tan conocido como era en la década de los 70 y de los 80. Hoy en día el padre González Quevedo sigue afirmando lo que afirma, no lo he escuchado cambiar de posición, pero nosotros podemos decir claramente que si bien le agradecemos por lo que ha hecho a nombre de la razón contra creencias irracionales como los mediums, como los curanderos y las distintas supercherías de la superstición, lamentablemente niega una verdad profunda de la Iglesia Católica que el Catecismo declara como absolutamente verdadera, y no solamente como verdadera, sino como funcionante, como operante en la realidad. Y en consecuencia descarta algo que no debería descartar y toma como algo que no existe, algo que cada vez la ciencia está más convencida que existe, cada vez más medios de comunicación seculares, yo lo veo hoy en día, han caído rendidos frente al verdadero misterio de lo que significa un exorcismo. He visto corresponsales de los periódicos más importantes, de los canales de televisión más importantes asistir a un exorcismo, y no hay manera de que los argumentos del padre Óscar González Quevedo, de que diga que esto es solamente imaginación, superchería o actos absolutamente físicos, se explique. Que una niña de 7 años vomite clavos y pelos y diga con un tono de voz palabras horrorosas que nunca antes había aprendido, no son fenómenos parapsicológicos. No tiene el padre González Quevedo cómo demostrar que son fenómenos parapsicológicos. Y claro, en la década de los 70 y de los 80 solamente existía la película El Exorcista, pero había una conciencia muy distante, muy alejada de lo que significaban los exorcismos.
con el crecimiento del culto al mal y con la multiplicación de los exorcismos y con la multiplicación de un mundo que ahora puede verlo todo a través de Internet, la conciencia de este mal se ha multiplicado. Y en consecuencia, creo yo, el padre González Quevedo está a tiempo para comprender esta verdad y sumar a los logros que ha obtenido desmintiendo falacias y supercherías, admitir ahora la acción del demonio, su existencia, su actividad del mal, lo distinto que es de fenómenos naturales, cómo se trata de un fenómeno sobrenatural y cómo los católicos necesitamos de la acción de la gracia y de Dios porque el demonio existe y actúa. Que tengas un buen día.